a todos, a todos. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a estar en este espacio dentro de la programación de UNIPE Virtual 2024. Y particularmente muchas gracias a las compañeras y compañeros, colegas que gentilmente han aceptado ser parte de un diálogo, un intercambio, una presentación en el espacio que hemos denominado muy ampliamente la doctrina de protección de derechos en el actual contexto de crisis y emergencia social. En verdad, fue encontrar un modo de reconocer, en primer lugar, que este encuentro y la actividad de este periodo de UNIPE virtual se está dando en el marco de una crisis que tiene altísimos costos sociales, económicos, culturales, que está agraviando fuertemente los derechos consagrados no solo jurídicamente, sino como proceso de identidad de nuestras comunidades diversas, y que a su vez está requiriendo este mismo proceso político de mucho debate, de necesidad de encuentros para ese debate, y escuchando a quienes pueden testimoniar desde lo cotidiano cómo se expresa esto que hoy el Papa Francisco nos dejó un mensaje en una reunión inaugural del Centro Bartolomé de las Casas, donde ponía en cuestionamiento la democracia con hambre, donde además nos señalaba: vivimos épocas de intensas injusticias, pocos ricos cada vez más poderosos y millones de pobres negados y descartados, entre otras cosas. Pero señaló un aspecto que seguramente otros también lo van a recoger del mensaje que hoy fue, entre otros, escuchado por el obispo Carrara, por Raúl Zaffaroni, muchísima gente presente, porque recordó el rol del Estado. Y textualmente yo anoté: el Estado estaba hablando para la Argentina, no estaba hablando para el universo. El Estado, hoy más importante que nunca, está llamado a ejercer ese papel central de redistribución y justicia social. Fue más largo sus comentarios, pero me pareció, no lo tenía previsto, que esto que ocurrió hace apenas 2 horas y media, 3 horas, y que seguramente va a ganar el espacio en portales y en algunos circuitos, en algunos, en otros no, en otros será rápidamente denostado de las redes sociales. Y entonces pensamos que esta situación de contexto de crisis y emergencia social
tenía precisamente en estas aproximaciones que hace Francisco a la realidad, que nos conecta con situaciones concretas, en algunos casos territoriales, en otros casos institucionales, pero que la mirada a su vez queríamos que no fuera una mirada circunscripta al AMBA, sino que tuviera también la perspectiva de un país federal, hoy más urgente que nunca el rescate de lo federal frente a un centralismo que a mi entender, y esto es una opinión personal, tiene las características de los centralismos que se inspiran en visiones coloniales y no de repúblicas que han construido sistemas jurídicos federales. Y entonces la presencia de Aldo, que no solamente es un educador que tiene sus raíces en nuestra provincia del Chaco, sino que ha sabido, como condición de docente, transmitir valores, ser decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Noreste, y en el último periodo convocado para ejercer como ministro de Educación de la provincia en circunstancias muy complicadas. Y a Verónica Cruz, una compañera con la que compartimos desde hace muchos años, igual que Denise, que la veo dentro del espacio de esta reunión, compartimos el espacio de una especialización de UNIPE, que precisamente ha trabajado durante estos 10 años en que está en pleno funcionamiento, ha tratado de consolidar la idea del sistema de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y creemos que Verónica, su condición de profesora e investigadora universitaria, tanto en UNIPE como en la Universidad Nacional de La Plata, es licenciada en Trabajo Social, es magíster, puede aportar una mirada de enriquecimiento. Entonces, si les parece, con esta breve introducción, haríamos circular la palabra en los tres invitados primeramente, luego todos los que están dentro de esta sala podrán preguntar, opinar en la dirección de los expositores o hacerlo con una visión que ponga en duda y cuestionamiento. Quiero decir, no estamos para un pensamiento único en la reunión. Perdón, Norberto, que te interrumpa. No sé si lo viste, Adrián Bernardis, que entró para presentarlo también. Él ya está en la sala. Entonces, Adrián va a ser quien vaya a abrir esta serie. Habría mucho para decir de Adrián, como de todos los compañeros que hoy nos acompañan, pero hay una historia de docente universitario. Actualmente es el párroco de la Parroquia Virgen Inmaculada en Villa Soldati, en el barrio de Ramón Carrillo. Es integrante del equipo de cura de las villas y barrios populares. Es responsable de la Comisión Arquidiocesana de Niñez y Adolescencia en Riesgo y seguramente otras responsabilidades con las que comparte buena parte de su tiempo, pero sobre todo en la convivencia cotidiana, permanente, con los hombres, mujeres, niños, ancianos, capacitados,
con discapacidades en los barrios populares de Villa Soldati. Y esa cercanía no es reemplazable por la mejor tesis que se pueda hacer sobre la pobreza. Entonces, gracias Adrián por estar con nosotros y seguramente tu perspectiva testimonial va a abrir este camino de reflexiones. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Gracias por esta participación, permitirme compartir un poco lo que uno vive, ¿no? La propuesta desde este lugar va a ser simplemente contar un poco lo que pasa en los barrios populares y villas, especialmente en los del AMBA. Si bien yo pertenezco muy concretamente a la capital federal, está la parroquia Virgen Inmaculada en Villa Soldati. De alguna manera, el equipo de cura de las villas trabajamos, caminamos juntos y también emitimos opinión juntos, que lo hemos hecho en estos últimos tiempos. Y como decía Norberto, sobre todo desde lo más territorial, que es lo que hacemos. A lo mejor no puedo hablar de una doctrina de protección, pero sí, tal vez, esto que dijo el Papa, ¿no? Democracia con hambre. Simplemente compartir que rápidamente nos dimos cuenta, el equipo de cura de villas, que se venía una emergencia alimentaria. Sé que no estoy diciendo nada que no sepan, simplemente que la manera de proteger a nuestros pibes y pibas, en el país, ustedes saben, hay más de, según el RENAVAP, 5.000 barrios populares. Y la manera fue rápidamente responder con comedores de emergencia, digamos. Esa es la manera, ante algo que debería ser obvio, que deberíamos avanzar mucho más. Lo cierto que esta crisis nos está haciendo retroceder y poner en un lugar de profunda preocupación, que para nosotros además esa preocupación son historias, son rostros, son caras. Yo no puedo más que compartir que en este último tiempo las familias vienen a nuestra parroquia, sin exagerar, diciendo la verdad, a pedir para comer, digamos, literalmente, ¿no? Y estamos muy preocupados por esta situación tan fuerte que estamos viviendo. Porque sabemos que esto es lo básico, ¿no? El derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria está atacada, cuestionada. ¿Sí? Hay una inseguridad en este aspecto muy básico. Y que lamentablemente no hay una perspectiva, salvo que pase algo muy extraño, la perspectiva tiende a agudizarse, ¿sí? Nuestra gente vio caer todos los recursos que tenía rápidamente. Tal vez yo me animaría a decir que de una manera mucho más cruel que con la pandemia. Y estoy hablando estrictamente de la seguridad alimentaria, con la cual nosotros rápidamente hablamos y pusimos opinión, y también hasta los hablaron, ¿no? A veces el equipo de cura de las villas habla más rápido, pero bueno, ante esta realidad. Y tal vez el segundo de los elementos que me gustaría simplemente poner en la mesa en nuestros barrios, y incluso difícil de trabajar para no caer en un lugar que no queremos caer. Pero cuando hay estas crisis, naturalmente en nuestros barrios aumenta la violencia, aumenta la droga. Y también ya viene pasando desde hace algunos años, no es nuevo, pero la situación actual la agudiza. Son los más jóvenes, ¿sí? Con todo lo que eso tiene también, ¿no? A ver, voy a hablar de algo muy sencillo. A veces en los barrios hay códigos. Y cuanto más joven, a lo mejor esos códigos ni siquiera se sostienen. Y
y los primeros que vivimos la inseguridad somos los propios habitantes del barrio. Porque las primeras que sufren la inseguridad es lo que a la mujer que le roban, ¿sí? O al chico que le roban para sacarle la bicicleta o para sacarle el... Y en ese robo se produce un hecho de violencia muy fuerte. El otro día en una reunión justamente para plantear estos dos temas, la seguridad alimentaria y la seguridad en nuestros barrios, un funcionario decía que era lo mismo la inseguridad hoy en día en otro barrio de la ciudad de Buenos Aires, un barrio tradicional, y en el nuestro. Y la verdad que eso es no conocer el territorio, es desvalorizarnos, es no saber nada de lo que nos pasa. No es lo mismo de ninguna manera, porque el Estado, que es el que debería asegurar y protegerlos, no está presente en estas cuestiones, o mejor dicho, en una época no estuvo presente, después hizo toda una presencia y ahora hay una retirada abrupta, importante, que nos deja pedaleando en el aire, que nos deja enfrentándonos entre nosotros. Ayer a la noche, una balacera en una casa, en un grupo, donde había un menor y del otro no. Entonces, simplemente quiero plantear estos dos temas, porque también planteo el tema de la seguridad, porque la discusión que van a venir como manera de solucionarlo es pedir la baja de la edad. Digo, tenemos que saber que eso va a venir y que a su vez la gente de adentro del barrio, como no encuentra solución, a veces lo propone, ¿sí? Entonces tenemos que estar preparados y buscar soluciones que sean realistas a estas situaciones. En lo concreto, los barrios trabajamos con comprender qué es la contención, qué es el acompañamiento, qué es el club, qué es la parroquia, qué es el colegio de cuota cero, es la manera de trabajar. En lo concreto, en nuestros barrios están los hogares de Cristo y ahora estamos trabajando con algo parecido al hogar de Cristo, pero para adolescentes, ¿sí? Para poder acompañar esta realidad. Tal vez no pueda aportar en lo que se refiere a doctrina, pero sí puedo aportar que no nos quedamos de brazos cruzados, pero se nos hace muy difícil la actual situación, la inmediatez, la coyuntura, el poder responder concretamente a lo alimentario y poder ver cómo hacemos con el tema de esta situación donde los derechos son avasallados, ¿sí? Eso. Y la manera de acompañarlo en nuestro caso, más allá de estos dos derechos básicos, en educación, en salud, es el cuerpo a cuerpo, acompañar, ¿no? Acompañar constantemente en las redes estatales que existen, pero que a veces no están dentro del barrio o a veces están limitadas. Eso nuestros barrios lo hacen. Sin ir más lejos, acá mismo, la semana pasada hubo un encuentro justamente frente a esta situación donde estaba la salita, los espacios de educación, nosotros y organizaciones sociales. Desde abajo nos reunimos, pero el Estado, ¿sí? Con mayúscula, no la salita, ¿sí? Es la que tiene que tomar el toro por las astas y en este momento estamos con un alto grado de incertidumbre, por decirlo de algún modo. Así que simplemente eso para compartir, que sirve a lo mejor como diagnóstico, como ayuda de algo que saben, pero bueno, me interesa plantearlo desde acá. Insisto, cuando comenzamos, hace un tiempo atrás, el Estado no estaba presente y se ha ido avanzando un montón en políticas públicas. La política de la SISU, con obras y con presencia, ha sido importantísima. Pero estamos en un momento crítico. Y la verdad que desde nuestro lugar de equipo de Cura de las Villas
nos está costando encontrarle la vuelta más que lo que hacemos, que es el trabajo comunitario y organizar a la comunidad y responder con más comedores, responder con más presencia y estar ahí. Pero tal vez esa es la situación. Esa es la situación, sí. Estoy cuidando las palabras porque tampoco quiero contar situaciones muy concretas, pero que van desde cama hasta venir a pedirte para comer o cargar la garrafa, y no hay. Sale 15 lucas cargar una garrafa, es una enormidad y te dura una semana en una familia tipo, ¿entiendes? Es una locura galopante, porque a su vez, ante la necesidad, el único que tiene plata es el narco. Y bueno, ¿qué le voy a decir a una persona que vende si es la única salida que tiene? Tratar de que no lo haga, pero cuando hay que llevar el plato a la mesa, hay que llevar el plato a la mesa. Así que, bueno, simplemente esto para compartir, pido disculpas si a lo mejor no es todo lo académico, y pateándole el tablero a toda la mesa para que juntos podamos debatir y descubrir y mirar a estos 5.000 barrios humildes que hay en la Argentina, que gracias que el Estado estuvo presente en su momento e hizo el registro, hoy podemos saber que existen y no es una mancha verde nada más en un mapa, ¿no? Eso es política de Estado que hoy está en crisis o está siendo cuestionada fuertemente. Así que bueno, muchas gracias y disculpen. Norberto, ¿vos estás por acá? Disculpen, no sé si Norberto tuvo un problema con internet. A ver, ¿Estás por acá, Norberto? Ahí está. ¿Está ahora? Te escuchamos, te vemos con la cámara apagada, pero te escuchamos muy bien. Sí, tuve que pasar al teléfono porque estaba baja la conexión y la verdad que corría el riesgo de que se interrumpiera, por eso pasé al teléfono. Creo que la presentación que hace Adrián, sin entrar en descripciones anecdóticas, sí nos plantea un escenario social multiplicado y llevado a las cifras que está representando en términos de pobreza el número más alto que hemos conocido en los últimos 20 años, en términos de indigencia. Quiero decir, los números alarman, pero la realidad es la que se puede transmitir con cercanía, con compromiso, con organización, valorando las organizaciones, construyendo respuestas y al mismo tiempo siendo parte de debates sociales que se instalan muchas veces como consecuencia precisamente del contexto tan desfavorable y de los mensajes, por un lado mensajes de odio, por otro lado mensajes que tienden a la simplificación de las situaciones que traen alarma en la sociedad, como es la seguridad, y entonces escuchar voces dentro de la propia comunidad que se hacen eco de la idea de que bajar la edad de imputabilidad podría mejorar su propia seguridad, y una cantidad de situaciones que son realmente de clara expresión de que estamos atravesando un momento crítico socialmente en los sectores más humildes. Pero vamos ahora a la mirada que Aldo nos puede traer desde su experiencia, su realidad,
desde la provincia del Chaco y desde su vasta carrera en el campo de la educación. Bueno, muchas gracias Norberto. Muy buenas tardes a todos, a todas. Yo en principio también repito esto, el agradecimiento que hay que compartir con todo el grupo, a todos, a todas las que están aquí y a las autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional, a su rector, hasta todas las autoridades de los gestores y funcionarios centrales, hasta aquellos que hacen posible esta conexión. Quiero decir, celebro la Semana Virtual de la UNIPE y agradezco mucho la invitación, por supuesto, en especial a Norberto, que viene empecinado en su tarea hace muchos años de hacer que esto sea, que su esfuerzo y compromiso por lo que es mantener la dignidad de la persona me conmueve, y lo digo sin ninguna clase de pudor ni temor a hacer chupamedia. Realmente el trabajo de Norberto es un trabajo al que uno le gustaría honrar y poder seguir como ejemplo. También, como detalle, quiero decir en esta presentación, celebro la autonomía universitaria que nos permite saludarnos como todas, todos y todes, que nadie nos puede impedir que utilicemos el lenguaje, así como no se nos puede imponer, tampoco se nos puede impedir utilizar el lenguaje que nos identifica y nos caracteriza. Así que estas dos cosas, saludo la iniciativa de una universidad pública, saludo la posibilidad de poder hacerlo en un lenguaje que nosotros identificamos y señalamos. Lo que me había pedido Norberto en el marco de este panel, del cual estoy orgulloso por lo que significa la trayectoria de vida y de trabajo de Adrián, porque reconozco y respeto profundamente el trabajo de Verónica en todo lo que hace el área de derechos humanos, y he compartido otros espacios académicos acompañándola en jurados, por ejemplo, donde siempre ha tomado voz cantante por su expertise. Pero bueno, tomando el guante de esto, Norberto nos proponía ver cómo hay un desplazamiento a gran velocidad de lo que es esta idea del Estado como garante de derechos hacia un abandono, digamos, hacia un despojarse de eso del Estado. Y en el título dice, en el actual contexto de crisis y emergencia social. Bueno, descontemos que la crisis es algo permanente. Yo creo que en emergencia estamos hace tiempo y también en cuestiones de crisis. Lo que parece novedoso es la naturalidad con la que tomamos la respuesta que este Estado le está dando a la crisis. Porque hay una cosa que nos apabulla, que nos abruma, cuando uno ve la dirección que ha tomado la respuesta a la crisis que tenemos actualmente. Lo digo en muchos sentidos. Yo le voy a agregar una mirada, por supuesto, desde acá, desde la provincia, desde mi espacio, de este rinconcito del Nordeste, haciendo esta extensión. No es solo el Estado Nacional quien ha tomado esta gran velocidad. Nosotros tenemos algunos estados provinciales que, amparados en esta movida nacional que tiene a todos abrumados y digamos, expectantes de cuál va a ser la próxima barbaridad que vamos a escuchar, también hay medidas en algunos estados provinciales que abonan a este aire de época. Y lo voy a ir señalando. No es solo responsabilidad del Estado Nacional, porque de hecho hemos tenido estados provinciales que apoyaron en el balotaje a esta propuesta, que no era desconocida, que no podía ser ignorada y que sabíamos qué es lo que representaba. Y sin embargo, por acción o por omisión, han prestado, digamos, su presencia para que nosotros tengamos esto ahora. Incluso, pensando en una especulación política en esa posición, yo diría, no ha sido suficiente, porque parte de las políticas implementadas a nivel provincial están en consonancia con esa política a nivel nacional. Yo, respecto de un sistema de protección integral de derechos, quiero decir, no soy especialista, así como decía Adrián, no voy a desarrollar de manera académica la doctrina de protección, pero quiero decir el esquema en el que nosotros deberíamos movernos, que estamos en el contexto jurídico que tenemos, que nos tendría que estar guiando en este momento. Yo señalo para el grupo, para pensar lo que son las leyes, yo les llamo, supongo que no es una idea original mía, porque es algo bien evidente, las leyes 26.000. Quiero decir, para todos los que estamos en educación, la 26.206 es una ley
que superó a la Ley Federal de Educación, la superó en el sentido de entender un sistema federal, entender la educación como bien público, extender la obligatoriedad en la escuela secundaria, establecer modalidades de gestión que no solamente incluyen a lo estatal, lo privado, sino también a la gestión social, a la gestión cooperativa, a las comunidades indígenas. Y esas leyes 26.000 incluyen, por supuesto, la 2661, que es la de protección de derechos de niñas, niñas y adolescentes, incluye la 26.150, que es la educación sexual integral, la 26.075, que es la de financiamiento educativo, y tenemos unas cuantas más. Yo me quedé con esas, las más básicas, la de matrimonio igualitario, la de matrimonio civil, la 26.618, y puedo seguir, hay otras que tienen con la propiedad de la tierra para comunidades indígenas, que daban un marco normativo a una determinada situación, y que tenían claramente un fundamento de protección de derechos y de reivindicación. Las leyes siguen vigentes, hay que ver cómo están interpretadas y llevadas adelante desde este contexto actual. Nosotros tenemos en esta, no solo retracción de los estados nacionales y provinciales, situaciones que nos preocupan. Yo voy a señalar algunas que corresponden a esta movida y que son de público conocimiento por toda la geografía nacional. Son las más evidentes, después las voy a plantear también en términos de lo que es la provincia del Chaco. Y así como la provincia del Chaco, hay otros estados provinciales que están siguiendo esta misma indicación. Ustedes saben, uno de los motivos del conflicto latente, presente, que tras la fallida reunión de ayer o antes de ayer de los gremios con las autoridades de la Secretaría de Educación, fíjense, estamos hablando de Secretaría de Educación, a mí por ahí me resulta increíble, pero no tenemos más Ministerio de Educación, tiene que ver con la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que no es 26.000, pero que es 25.000, que corresponde a un momento de coyuntura donde el Estado, que tiene escuelas, pero que se hizo cargo de lo que es la educación en el país, garantizaba el envío de fondos a las provincias y que desde el mes pasado se encuentra suspendido, que fue producto de una ley, pero que después se fue actualizando con decretos y que actualmente está suspendido con el aviso público, si esto no cambia, porque tampoco hay ninguna clase de lógica que uno pueda adivinar ahí. Se encuentra suspendido el Fondo Nacional de Incentivo Docente, así como también lo que se envió desde el Gobierno Nacional para conectividad, un importe que alcanzaba para pagar el abono de una empresa de provisión de Internet para los docentes, así como el material didáctico. Esto es, no más. Para nosotros en las universidades también, por decisión del Estado Nacional, nos encontramos en que algunas llegan hasta marzo, otras hasta abril, otras hasta mayo, pero todas con una situación muy complicada porque con más del 100, no sé cuánto por ciento de inflación, tenemos prorrogado el presupuesto 2023 y debiéramos funcionar con eso. Y por supuesto que incluye este no financiamiento nuestra propia situación como docentes, quiero decir, nos afecta a esta casta universitaria, pero también afecta a los millones de estudiantes, porque afecta su derecho al acceso a la educación, afecta a todos los que son los servicios de bienestar que brindan las universidades. Para plantearles con un ejemplo, nuestras universidades es una de las 10 primeras en lo que hace a matrícula en el país. La Universidad del Nordeste tiene unos 60.000, por ahí ronda los estudiantes. Nosotros este año, y fue creada en su momento, fines de la década de los 50, fue creada con espíritu regional. Y todos los que ahora estamos por aquí, pero la mayoría, la gran mayoría, éramos estudiantes de la región. En su momento misioneros, formoseños, por supuesto correntinos y chaqueños. Se creó la Universidad de Misiones, se creó la Universidad de Formosa, y la UNES siguió teniendo un perfil regional con Corrientes, con Chaco y con el norte de Santa Fe, y por supuesto algunos misioneros formoseños que venían a carreras que esas universidades no tienen. En mi facultad, en la carrera de letras, escuchen bien, el 60% se anotó en licenciaturas, 30% en profesorados, todos de la ciudad, ninguno del interior. ¿Saben qué? Un alquiler en Resistencia sale 200.000 pesos, gente.
no solamente que sale 200.000 pesos, sino que las condiciones que garantizaba una ley de alquileres ya no están. Entonces, a padres, madres del interior les piden cosas que no se pueden cumplir para suscribir un contrato de alquiler, los meses de adelanto, más los contratos, más un contrato que no dura más que 2 años, que además dice expresamente, porque los estuvimos viendo, que se actualiza cada 3 meses. Imagínense qué familia del interior va a poder alcanzar esto. No sé los números de la universidad en general, quiero decir, en las otras carreras, en las otras facultades, pero no vamos a estar muy lejos de eso. Nosotros tuvimos este año 13.000 alumnos inscritos, que esto es nuevos ingresantes, esto es un amesetamiento completo de lo que es la matrícula universitaria en la Universidad del Nordeste. Bueno, esta es una de las consecuencias, pero bueno, me voy también a otra de las medidas, y acá empiezo a hacer la transición a lo que es la corresponsabilidad provincial. Hemos tenido la noticia, también nacional, de la quita de subsidios al transporte. La quita de subsidios al transporte, gente, es docente, estudiante, es trabajador, trabajadora de todas las áreas, que va en el Chaco, se paga la tarifa más baja de transporte, una de las más bajas del país. Pagamos 85 pesos, excluyo por supuesto a Cava y a Lamba, que tienen otra. Nosotros en el interior, esto mal llamado interior, pagábamos 85 pesos. Pero fíjense cómo son las cosas. Se sustrae el subsidio nacional y el gobierno de la provincia quiere pasar de 85 a 600, entre 600 y 1.000 pesos el boleto. Podría llegar a ser uno de los más caros del país. De ser el más barato podría llegar a ser. Pero ¿saben qué? En el Chaco el transporte público tiene este componente. El 10% lo pagan los usuarios cuando pagan el boleto. El 10% lo pone el Estado Nacional, que es lo que nos sacaron. Y el 80% lo pone el Estado Provincial. Lo venía poniendo, históricamente lo hicimos. Y sin embargo, se hace aparecer la coyuntura como que es solo la responsabilidad de lo que sustrae el gobierno nacional. Porque se aprovecha la volteada para poder enganchar eso ahí. ¿Me explico? No hay solamente una movida del Estado Nacional, sino los estados provinciales también especulan con esta situación, siguiendo esta posibilidad de ver cómo trasladan lo que era responsabilidad del Estado a lo que, imagínense en Chaco, 50.000 personas utilizan entre Resistencia, Saspeña, que es la otra ciudad, el transporte público, que tenga que pagar un docente que pagaba 3.400 pesos por mes de transporte, pase a pagar 40.000 pesos. No los voy a aburrir con la enumeración, pero está en suspenso y no sabemos qué va a pasar con la famosa hora ampliada, que habíamos visto como un logro en lo que es la educación de los estudiantes, de los niños, niñas, con jornada simple de 4 a 5 horas. Esto representa para los docentes el 20% del ingreso que reciben, no está seguro. El programa de becas. La inexistencia de paritarias nacional, en el caso de la provincia del Chaco, se ha visto replicada. No han sido convocados a una paritaria. El 4 deberían empezar las clases, no fueron convocadas, porque también la falta de una referencia nacional pega a nivel provincial. Y dos cuestiones que yo quiero compartir con ustedes, que digamos, son muy específicas, pero que a mí me parece grafican esto de cuál es la consideración de los derechos y cómo se los trata a nivel provincial. Una tiene que ver con el régimen pedagógico. Alguna noticia hubo a nivel nacional, pero el Chaco en 2022, o sea, el anteaño pasado, cambió el régimen pedagógico de la escuela secundaria. Pasó del sistema que todos los que estamos acá, no sé si hay alguien muy, muy joven, pero creo que todos se acuerdan de las 2 previas y con la tercera repetías, un trabajo hecho en las escuelas, un trabajo discutido, es decir, no dejamos el sistema de repitencia en estos términos atrás. Y para repetir, ya no basta con que un profesor te desapruebe en física, en biología o en geografía, sino que hay un equipo pedagógico que tiene que sostener la situación y revisarlo. Bueno, el nuevo gobierno lo ha derogado y ha vuelto al régimen anterior. Y ya les voy a decir en qué se va a traducir esto para la escuela secundaria. Esto les digo porque además, otra medida, cuando asumí el Ministerio de Educación hace 2 años, en 2021, fines de 2021, había un gran problema con los concursos docentes en todos los niveles casi, porque se habían suspendido durante mucho tiempo, estaban muy litigados. Entonces, gracias a una ley votada por unanimidad en la Cámara de Diputados, se propuso un plan de estabilidad docente, es decir, docentes interinos
que pasaban a ser, con una serie de requisitos, antigüedad, el título, por supuesto, pasaban a ser profesores estables, titulares. Bueno, ese régimen se suspendió. El gobierno actual lo suspendió, lo dejó en pausa, pero sí, escuchen bien la atención para seguirme el hilo, sí anunció la promoción automática de todas las jerarquías policiales para el año que viene, sin régimen de ascenso. O sea, todos los policías, y no me quejo, está muy bien, si es que esto es lo que necesita la policía, pero fíjense el paralelo. La policía va a tener el año que viene la promoción automática de todos sus cuadros, desde los agentes, personal subalterno, hasta de sus oficiales. Sin ascenso, pues generalmente eso tiene, ustedes saben, una lista, entran 10, 5, no, ahora todos van a ser promovidos a la siguiente jerarquía, pero los docentes van a esperar el tema de su estabilidad docente, que no es más ni menos que pasar de cierta precariedad laboral a tener un régimen de estabilidad, de tener acceso a ciertos derechos que te brinda la categoría de ser titular. Yo entiendo esta retracción como una respuesta, como una parte. Yo cuando lo escuchaba a Adrián señalar esto de que probablemente en los barrios haya un pedido incluso de reducción de la edad de imputabilidad, es una de las cosas que más me motiva a pensar la situación actual, porque lo que pienso, bueno, es qué responsabilidad tuvimos con el marco jurídico, con políticas activas, y lo que pienso, por ejemplo, es cuando le decía de lo de secundaria, hemos hecho un camino, nos ha faltado, pero hemos hecho un camino. Entonces no acepto que hayamos hecho todo mal, así como Adrián, es lo que pude entender, reivindica algunas políticas de Estado presentes, antes que ahora ya no están o no van a estar. Yo también digo, nosotros en 1983, cuando regresó la democracia, en Chaco teníamos, escuchen bien, el 34%, o sea, ni siquiera 4, el 34% de los que terminaban primaria se inscribían en la secundaria. Por la edad de ustedes, muchos han vivido esa época. Yo ingresé en la secundaria en 1978. En 1978, de los 10 que entrábamos a la secundaria, de 10 estudiantes que terminaban la primaria, 3,5, ni siquiera 4, accedían al sistema secundario. ¿Qué pudimos hacer? A partir de 2006, a partir de la Ley de Educación Nacional, en el Chaco el 92% entra al nivel medio. 92%, o sea, 9 de cada 10 chicos que terminan la primaria ingresan al secundario. Por supuesto, todos ustedes conocen cuáles son los números de la escuela secundaria, que no son muy distintos en todo el país. Y les voy a decir, es un fenómeno casi global. No todos terminan. Hay una repitencia muy grande, hay un abandono, hay deserción, a veces terminan 55-60%. Pero no podemos decir por esto, porque no tenemos buena efectividad o la calidad de aprendizaje que dicen que no hayamos recorrido un camino. A eso apuro para no extenderme tanto. Quiero decir, la construcción colectiva, el esfuerzo por interpretar las demandas sociales, como esta que decía Adrián. ¿Por qué pasa que en una misma comunidad vaya a haber aquel que es afectado por una determinada situación sea el mismo que lo pide? Es lo que yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo también por no estigmatizar a esa respuesta y a esos sectores, sino poner allí la contención, poner lo que yo creo, a mi juicio, hemos sido muy, muy ineficientes, muy, muy poco efectivos en poner información a disposición de la gente, información que se pueda entender. No sé, dicho en términos pastorales, cómo debe ser, cómo la palabra es más efectiva. Porque seguramente tiene su límite la palabra, pero seguramente ahí yo en educación considero que no hemos sido efectivos ni con los docentes, ni con las comunidades educativas para poder expresar cuál era el camino que tenemos. Hoy el Papa, en parte de esto que decía, Norberto también señaló, yo entiendo el sistema de crisis, lo que no puedo entender es este tipo de gestión. Estoy absolutamente abrumado y desbordado por esta presencia del Estado Nacional. Me queda claro porque son palabras que ayudan a pensar lo que decía el Papa. Entiendo que hoy en esa reunión, ahí en ese espacio, Norberto, de la legitimidad de origen, en el caso del ejercicio del poder en la democracia, no es algo separado de la legitimidad de ejercicio. Y por supuesto que no niego el origen democrático de esta designación.
pero eso no puede estar escindido de la legitimidad en el ejercicio del poder. No son dos cosas distintas, es lo mismo. Por eso creo que este espacio, que es lo que nosotros hacemos en la universidad, pensar, reflexionar, construir colectivamente, tiene que apuntar a conseguir esto, revisar aquello que nosotros hicimos bien, lo que ha hecho la sociedad en términos colectivos de avance, lo que necesitamos fundar, y por supuesto, seguir atendiendo y conteniendo a esto con mayor información y con mayor acercamiento, en nuestro caso, a lo que corresponde la comunidad educativa propia, docentes, no docentes, estudiantes, para poder pensar este camino. Yo espero que no sea un camino tan amargo ni tan largo. Nada más. Muchas gracias. Bueno, creo que la presentación de Aldo no solo que nos ingresó en la realidad de Chaco, sino que ha puesto temas sobre la mesa para que sirvan de debate, tales como las leyes vigentes que han conformado precisamente este plexo de derechos, del cual hoy orgullosamente los argentinos y argentinas podemos dar cuenta de que se ha construido una visión actualizada de la responsabilidad del Estado como garante. Y vemos día a día los intentos de desmoronar esa construcción o dejarla solamente en la apariencia sin que se traduzca en políticas concretas y por el contrario en desarticular el contenido de estas leyes que se han mencionado y que conforman efectivamente un campo doctrinario de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. También me parece importante la reflexión sobre los peligrosos procesos provinciales que no se separan de la orientación del gobierno nacional y que por lo tanto agravan en sus realidades provinciales los efectos de las políticas nacionales. También habría que destacar que estamos conviviendo estos días con un debate abierto de algunas expresiones de gobiernos provinciales en sus máximas autoridades y en sus legislaturas de clara posición confrontativa frente a las decisiones del gobierno nacional. Creo que es parte también de una situación en la que efectivamente existen tensiones con focos que por ahora son dispersos y que necesita tal vez de mayor grado de articulación para avanzar en un derrotero que evite que nuestra doctrina de protección de derechos se transforme en una letra muerta. Y tenemos que hacer un gran esfuerzo para evitar que eso suceda. Seguramente en esto va a avanzar ahora con su planteo Verónica, y la escuchamos con mucha atención y después abrimos para que los micrófonos de ustedes nos permitan recoger todas las opiniones y tengamos el más rico debate. Adelante, Verónica. Bueno, gracias Norberto, buenas tardes a todos, todas y todes, y bueno, una alegría poder compartir esta actividad que organizamos desde UNIPE Virtual junto a Aldo y junto a Adrián. Vi también que por ahí está Rafael Gagliano, que bueno, siempre es una alegría verlo, aunque no lo tengamos cotidianamente en el equipo docente como lo tuvimos durante tantos años, pero bueno, es una alegría compartir. Veo también en los cuadraditos que hay muchos de nuestros estudiantes, bueno, también
Denise como compañera del equipo docente, y por supuesto Melanie, que está siempre ahí a tiro con toda la logística y ocupándose de que estas iniciativas salgan del mejor modo posible. Así que desde ese lugar, bueno, una alegría a pesar de todas las malas noticias que, bueno, a las que hacían referencia Adrián y Aldo, y yo lamento decirles que tampoco tengo una cosa muy optimista, pero bueno, cuando Norberto me invita a compartir unas reflexiones en este marco, la verdad, Norberto, es que es un enorme desafío poder pensar algo mientras está sucediendo y además poder pensarlo en una coyuntura tan disruptiva y tan destructiva para nuestras convicciones militantes, para nuestras prácticas profesionales, para quienes estamos fuertemente trabajando desde hace mucho tiempo en el campo de las ciencias sociales y en el campo de la universidad pública y de la educación pública en general, en todos sus niveles. La verdad que es bien complicado. De todas maneras, teniendo en cuenta ese carácter provisorio que tiene siempre lo que podamos compartir en estos espacios, me parece que es una excelente iniciativa esto de poder reunirnos, poder volver a ejercitar pacientemente la capacidad de escucha y de comprensión, digo, porque la verdad que es tan disruptivo esto que estamos viviendo, que más que decir y afirmar de manera contundente, creo que estamos como siendo convocados y convocadas a poder escuchar y a poder repreguntar o habilitarnos algunas preguntas, no desde un lugar pasivo, por supuesto. Creo que también es importante reafirmar al momento de pensar cuáles son las implicancias del desmantelamiento del Estado nacional, provincial, municipal, digamos, uno puede pensarlo en sentido amplio, frente a la garantía de los derechos, diría yo, ¿no? En términos generales y en particular para el tema que nos convoca, a la garantía de los derechos de las infancias, adolescencias y juventudes. Y me parece que ahí, casi como ejercicio militante, es importante volver a reafirmar que los derechos humanos son prerrogativas de las que disponemos todas las personas, sin discriminación ni de condición de clase, ni de sexo, ni de nacionalidad, ni étnica, ni etaria, ni religiosa, digamos. Me parece que es importante volver a traer esa construcción colectiva e histórica, que es una construcción también que ha sido posible gracias a las luchas históricas de nuestros pueblos, y que ha sido plasmada y reconocida por un conjunto de normas, declaraciones y leyes que procuran reconocerlos, en primer lugar, legitimarlos y hacerlos exigibles, que me parece que son también como dimensiones muy importantes frente a este descalabro tan crítico que estamos viviendo. Y también acá hacían referencia previamente a las transformaciones que estamos viviendo en muy poco tiempo, este arrasamiento o este desplazamiento del Estado en tanto garante de los derechos y de las libertades fundamentales de los sectores que vivimos del trabajo, que se produce, digamos, en un tiempo muy corto, muy rápido. Me parece que tiene que advertirnos también respecto de que no necesitamos, digamos, que el discurso gubernamental diga que desconoce los derechos humanos, porque nos alcanza y nos sobra con la referencia empírica del arrasamiento de la institucionalidad que ha sido creada para protegerlos, digamos, ¿no? La verdad que tampoco nos alcanza con la retórica o con las definiciones que, por supuesto, siempre son fundacionales y fundamentales a la hora de pensar el campo de los derechos humanos y de los derechos de las infancias y juventudes, sino que también esa construcción normativa necesita ineludiblemente de una institucionalidad estatal que lo garantice, y lo que estamos viendo es cómo en muy pocos días esa institucionalidad está siendo destruida deliberadamente, podríamos decir, por el gobierno que hoy ejerce el poder en nuestro país, digamos. Volver a reponer también como horizonte de nuestras luchas, digo, para contrarrestar un poco el pesimismo y fortalecer el espíritu de lucha, bueno, digo, cómo volver a pensar ese carácter relacional de los derechos humanos, ¿no? Que han sido siempre tramados al calor de las luchas sociales, de las relaciones de los diferentes grupos y colectivos,
y luchas sociales en el marco de las cuales y por las cuales existimos como sujetos individuales y colectivos, digo, ¿no? Luchas por la emancipación, por la defensa de la identidad de los pueblos, luchas en las que el movimiento de derechos humanos, el movimiento de trabajadores y trabajadoras, y el movimiento feminista, por nombrar 3 grandes movimientos, sin desconocer también las luchas de los pueblos originarios, las luchas de los migrantes, bueno, digamos, otro conjunto, pero digo, me parece que centralmente estos 3 movimientos fuertemente articulados que han protagonizado a lo largo del siglo XX un conjunto de conquistas, me parece que dan cuenta de cómo se pone a jugar en la materialidad del cotidiano ese carácter relacional de los derechos humanos, y nos advierte también de que toda conquista es histórica y contingente también, digamos, ¿no? Y que necesariamente tenemos que traer ese carácter relacional para comprender y seguir reafirmando la necesidad de seguir disputándolos, ¿no? Para que justamente frente a estas coyunturas no bajemos los brazos ni naturalicemos, como traía bien Aldo también, la crisis provocada socialmente por sectores de poder vinculados a la inusitada, o podríamos decir, a la inesperada dominación del capitalismo en esta fase neoliberal, colonial, patriarcal, digamos, que arrasa con todas las construcciones de nuestras sociedades y que nos exige de alguna manera desde el lugar como militante, digo, y como trabajadora en el campo de la educación y de la universidad pública, volver a pensar los derechos como una herramienta desde las ciencias sociales y para las intervenciones profesionales también, digo, ¿no? Una herramienta que en principio nos permite comprender la coyuntura, intervenir frente a los problemas sociales, a los problemas que afectan a las infancias, las adolescencias y las juventudes como uno de los grupos históricamente vulnerabilizados, y intervenir, digamos, también reconociendo que esa herramienta está permeada por construcciones y por cosmovisiones también, ¿no? No es una construcción pura, sino que está permeada por la lógica misma del poder y por esta aspiración que compartimos y que además, bueno, en esta querida universidad pedagógica se pone a jugar fuertemente en el marco del proyecto de la carrera de posgrado, bueno, que dirige Norberto, donde claramente la apuesta es disputar por la construcción de escenarios de mayor igualdad sustantiva, de escenarios de mayor libertad y de mayor justicia social, y me parece que son justamente esas 3 dimensiones que están siendo puestas en jaque en este momento y que nos están convocando como parte de la universidad pública a tener un ejercicio de reflexividad crítica cotidiana, digamos, para que nuestras prácticas y nuestras intervenciones efectivamente puedan contribuir a fortalecer lo público y a fortalecer la vida democrática, digamos, ¿no? Mirando que nos encontramos en un escenario de fuerte desrealización de las otredades, digamos, de fuerte deshumanización. Podríamos pensar también, como referenciaba Alexandra Cohen en una nota hace unos días, esta coyuntura de quiebre del lazo social donde los consensos democráticos se nos presentan como agujereados, decía, ¿no? A mí me parecía como interesante esa metáfora para entender la deshumanización y los procesos de desubjetivación a los que nos enfrentamos y cómo son matrizados desde ese Estado nacional que se está destruyendo y dejando, digamos, paso a la dominación pura y dura del mercado, podríamos decir, ¿no? Que, bueno, ya lo anticipaban también intelectuales como Ignacio Leuckovitz, como Cristina Corea, como Silvia Bleichmar, hace varios años atrás, bueno, el propio Rafael Gagliano también, digamos, bueno, cómo cuando lo que domina es la lógica del mercado, lo que se instituye ahí es la figura del consumidor, desrealizando y desdibujando la figura del semejante. Entonces, digo, a mí me parece que esas reflexiones que fueron producidas hace ya 2 décadas atrás tienen absoluta vigencia a la hora de pensar la doctrina o el paradigma de la promoción y protección integral de derechos, o a la hora de pensar cómo rearmar estrategias institucionales, comunitarias, profundamente políticas para
que eso que está plasmado en la positividad de la ley o en el derecho se pueda materializar en cada territorio, digamos, que ahí lo que hay que reponer y trabajar, y creo que el ámbito educativo tiene un lugar por excelencia y no nos podemos correr de ahí, es justamente la reconstrucción de esa eficacia simbólica que se ha perdido en tanto se desdibuja la figura del semejante y en tanto lo que nos queda es este entrampe que nos ofrece la lógica del mercado y el hecho de generar sujetos consumidores que, bueno, que compiten todo el tiempo y que buscan arrasar de una manera muy violenta con el otro, la otra, le otre, podríamos decir, ¿no? Empujados por una lógica de fuerte individualización y de familiarización de los problemas sociales. Lo traía Adrián recién también cuando referenciaba el trabajo en los territorios y lo acuciante que es la realidad frente al vaciamiento, ni más ni menos que de los comedores o de la asistencia alimentaria. Lo traía Aldo en relación a lo educativo, digamos, construcciones que han sido tan caras a nuestro pueblo y que han tenido un anclaje en el marco, diría yo, de los principios valorativos fundacionales de nuestras democracias, esto de, bueno, lo traía también creo que Aldo cuando pensamos en la conquista democrática ya por inicios de los años 80, esto de con la democracia se educa, se vive, ¿no? Se come, bueno, cómo esos principios que estructuraron ese consenso democrático hoy se ven resquebrajarse y lo que queda es un mercado asignando todas estas responsabilidades por la existencia cotidiana a cada individuo en su propio lugar y que se las arregle como pueda, digamos, ¿no? Y ahí me parece que bueno, que es un momento de fuerte interpelación donde también les docentes, les profesionales, les trabajadores del Estado no podemos ser o permanecer como si fuésemos extranjeros en nuestras propias territorialidades, digo, ¿no? Me parece que necesitamos poder leer lo que está sucediendo de una manera implicada y poder encontrar el modo, como también decía Adrián, de estar en los territorios, de acompañar, de visibilizar, de disputar esa construcción de derechos, de rearmar algo del orden de lo colectivo, de pensarnos intersectorialmente, y devolver también, diría yo, a propósito de otra experiencia traumática que en esto del ajuste económico también, como dice Leucowicz, se produce un ajuste discursivo, entonces hay ciertas enunciaciones que parecen estar fuera de discurso, pero digo, volver sobre lo que la pandemia produjo y nos dejó en materia de reconocimiento de las condiciones de vida de las infancias y juventudes y fundamentalmente de las infancias y juventudes de los sectores populares, ¿no? Que se quedaron durante 2 años por fuera de un conjunto de procesos y de experiencias vitales que es necesario también tenerlas en cuenta a la hora de pensar las intervenciones hoy y es necesario también para que no nos gane esa otra dimensión tan preocupante que recorre nuestros días en vinculación con el negacionismo, digamos, negacionismo respecto del pasado reciente, pero también negacionismo respecto de la pandemia y negacionismo respecto de lo que producen los gobiernos con una orientación, bueno, anarcocapitalista, se define así nuestro presidente, digamos, pero con una orientación que radicaliza, podríamos decir, la neoliberalización de la vida y la lleva a un extremo de generar padecimientos insoportables para ni más ni menos que las infancias y las juventudes y un conjunto de grupos sociales que, bueno, que también está como complicado pensar en cómo garantizarles esos derechos y a la vez las instituciones se van precarizando, digamos, ¿no? Como la precariedad de las instituciones y de las condiciones de trabajo, bueno, también es una dimensión que a la misma vez tenemos que poder estar disputando y trabajando para, bueno, para seguir construyendo una sociedad tal y como creemos que debe ser nuestra sociedad, ¿no? Una sociedad más justa, más igualitaria y sin violencia, que bueno, que es como muy difícil de pensar también cuando la realidad cotidiana, bueno, lo traían tanto Aldo como Adrián, pero uno puede pensar noticias como las del cierre del complejo turístico de Chapadmalal, donde sabemos que han pasado millones y millones de niñas y adolescentes que por primera vez llegan a la playa a conocer el mar, que participan de propuestas formativas, educativas y del derecho a la recreación. Bueno, digo, me parece que eso
es una muy mala noticia, ni hablar de la baja de los programas sociales como el potenciar trabajo, bueno, las transformaciones en las becas Progresar, la baja del programa Conectar Igualdad, el cese de la construcción de escuelas y de centros de salud, la no entrega de medicamentos y de alimentos. Bueno, uno podría hacer una larga lista del arrasamiento que estas decisiones gubernamentales van generando en el paso a paso y que son expresión ni más ni menos que de una violencia que anuncia de alguna manera y que denuncia el pasaje a una sociedad diferente, digamos, ¿no? A un entramado diferente del que conocíamos hasta este momento, pero que, bueno, eso no tiene que producirnos, digamos, quietud o pasividad, sino por el contrario, reforzar la convicción de que la salida es colectiva, que es importante poder organizarnos, poder fortalecer nuestras luchas y que ahí la universidad pública tiene un papel insustituible, siempre y cuando lo haga reconociendo su inscripción en los territorios y reorientando sus proyectos institucionales hacia una educación pública, popular, de calidad, digamos, y que reconozca ante todo la condición de derecho humano que tiene la educación en sí misma y, por supuesto, todo esto fortaleciendo los derechos de las infancias y juventudes. Y solo para cerrar, porque creo que me voy a pasar en los minutos, quería traer un textito muy cortito, también en esto del ejercicio de memoria colectiva de quienes hoy no están, pero que han trabajado muchísimo por los derechos de las infancias y juventudes. Es un textito de la introducción de un libro que escribimos con varios colegas en el 2012, en el marco del Foro de la Niñez de la Provincia de Buenos Aires, y ese fragmento fue escrito en ese momento por un querido compañero que también formó parte del plantel docente de la UNIPE, que es Enrique Fidalgo. Y Enrique decía en la introducción a este libro, que bueno, es más amplio, decía: un niño no es un adulto en miniatura, es un sujeto de derechos vinculado con su grupo de crianza, totalmente dependiente al momento del nacer, en construcción de su identidad en un aquí y ahora, concretos, con relativa autonomía, en desarrollo, siempre conflictivo y contradictorio, por lo tanto necesita abordajes específicos de todas las disciplinas. Mayoría de edad, imputabilidad penal, responsabilidades, edad madurativa apropiada para ir a la guerra, casarse, viajar al exterior, firmar un contrato laboral, desfilar como modelo, presentaciones artísticas, deportivas, conducir un auto, etcétera, etcétera. Son temáticas que requieren parámetros científicos para que sus fundamentos no sean arbitrarios ni prejuiciosos y permanezcan en un marco de respeto a los derechos humanos y de políticas sociales inclusivas y respetuosas de las diferencias culturales y sociales. Lo decía nuestro compañero Enrique en el 2012, me parece que tiene absoluta vigencia, por supuesto que está grabado, porque acá él está planteando un conjunto de prácticas a las que accede un niño, una niña, un niñe a lo largo de su vida, digo, y ni referencia a la alimentación y la salud, que son todavía más fundamentales, pero bueno, me gustaba cerrar como esta intervención y este momento de diálogo con ustedes trayendo este fragmento de alguien que queremos mucho y que reconocemos y hacemos este ejercicio de memoria también por su coherencia y su compromiso con la lucha por los derechos de las infancias y juventudes, y que lo hacía también en el marco de la educación pública y de la universidad pública. Así que bueno, por acá dejaría y seguimos conversando. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Creo que, bueno, ahí está aplaudiendo Aldo en señal de aprobación, que creo que es colectiva. Y vamos a pasar entonces a dar la palabra a quienes la estén solicitando. Creo que hay algo común a las tres intervenciones. No necesariamente el campo de pensamiento circula sobre realidades específicas, sino que también las tres intervenciones que no eluden lo inmediato, la cercanía de sus realidades, nos están confirmando un principio básico de la vida democrática, que constituye
el poder expresar las opiniones con absoluta libertad. Y si hay un espacio que tiene que garantizarlas en estas circunstancias particulares, ese es el espacio de la universidad. Tiene que abrir al pensamiento y al debate y a sentirse cada una y cada uno, cada una en la posibilidad de que su opinión cuenta para una construcción colectiva que necesariamente es diversa, pero que se sostiene en los valores de la democracia. Y cuando afirmamos esto y las tres intervenciones fueron en esa dirección con sus respectivos enfoques, estamos diciendo también que no estamos dispuestos a callar frente a modelos que pretenden establecer una constitución de decorado y reemplazarla de hecho con la construcción de la suma del poder público. No vamos a callar frente a eso. La Constitución vamos a exigir que quien tenga la responsabilidad de hacerla cumplir efectivamente se ajuste a la misma. Y esto dicho en términos muy claros, los avances que se han hecho en estos más de 50 días de gobierno han ido en la dirección de la suma del poder público. Y ha habido frenos sociales, ha habido frenos democráticos, y ha ido construyéndose frenos colectivos, y ha habido frenos en las calles, y ha habido frenos en la construcción política. Y vamos a tener que seguir construyendo frenos ante esas intenciones porque no la vamos a admitir que quede la Constitución como un decorado y la suma del poder público asumida como una práctica ajena a la vida democrática. Pero bueno, este espacio también fue pensado para que tengamos oportunidad de escuchar las distintas voces. Así que las más de 50 personas que están participando, le pido a Melanie que nos vaya diciendo quiénes tienen la palabra, que tenés un panorama más completo. Yo con el teléfono tengo limitación de imagen. Sí, si les parece bien, a medida que quieran ir interviniendo, pueden ir levantando la mano. Yo mientras levantan las manos quienes quieren intervenir, retomo dos comentarios de dos compañeras al inicio con las presentaciones de Adrián, que te dicen, Adrián, en la época del padre Pepe el enfrentamiento fue con los grandes narcos y hoy la situación seguramente se ha acrecentado. María del Carmen Pérez. Y asimismo, María del Socorro Orgueira, la realidad de los barrios populares es igual en todo el país. Aquí también el problema del narcotráfico es creciente y preocupante. No sé, María del Socorro, ¿de dónde sos? Si querés abrir el micrófono. Hola, ¿qué tal? Sí, estoy en Villa Regina, Río Negro, lo había puesto más arriba. Participo en un hogar de Cristo que está creciendo también acá en la ciudad. Y sí, el problema del tranza, el microtranza, es un problema creciente. Regina está siendo ya un lugar preocupante en cuanto a la situación del consumo y el narcotráfico. Las y los jóvenes, nada, es dolorosa la realidad, la verdad que es dolorosa. Vemos también cómo se afecta la vida. Villa Regina también nos hemos enterado, porque estos datos, estoy también en el Consejo de Niñez y Adolescencia de Villa Regina, es la ciudad de la provincia que más tasa alta de suicidio adolescente tiene. Digo, bueno, entonces hay un montón de problemáticas. Yo los escuchaba y la verdad que todo lo que dicen, todo lo que refieren, uno lo tiene el territorio, lo tiene los libros. Tenemos este avasallamiento absoluto y
lo que yo siento cuando estoy en reuniones así, bueno, ¿y ahora qué hacemos, compañeros? Porque hay que dar de comer, esto es lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo hacemos para paliar el hambre? Ya el año pasado se lo anticipamos al desarrollo social del municipio. A ver, suspenden los planes y la gente va a ir a pedir la comida igual. Los merenderos en Regina desde el año pasado que no reciben los alimentos, los comedores escolares en diciembre ya no tuvieron comida, transporte escolar tampoco. Bueno, la realidad del transporte es bastante preocupante en general porque además acá, bueno, lo que hay es mucho transporte interurbano. Bueno, nada, esta realidad quizás con otra distribución geográfica, pero no es diferente de lo que sucede en un barrio de emergencia de Buenos Aires o en cualquier lugar de los suburbios o las periferias de las ciudades, ¿no? Es una ciudad de 40.000 habitantes, pero tiene todas estas problemáticas igual que en otros lugares. Y lo que vemos es esto, bueno, la atención al consumo problemático es tenemos un centro barrial con 3 niveles, ahora se abre formación en Cervantes, pero en realidad podríamos seguir poniendo, o sea, no alcanzamos los voluntarios y voluntarias para poder hacer más tarea, pero es muy, muy grave. Y lo de la baja de la imputabilidad, bueno, todo lo que han dicho, estamos todos eso. Bueno, uno, la alegría que tiene ahora, bueno, logrando que un joven que ha vuelto de voto pueda seguir estudiando, ¿no? Estas pequeñas alegrías del territorio, ¿no? Del persona a persona, de ponernos en contacto. Yo soy docente, entonces en general me ocupo siempre de ayudar con toda la gestión escolar para que puedan reinsertarse en el sistema. Y vamos por ese lado, pero igual yo siento una impotencia, siento que nada, que ya tuve en la escuela primaria con niños desnutridos y creo que que vamos yendo a ese lugar y no sé cómo hacemos para que esto no vuelva a pasar. Gracias. Gracias, María. Estaba pidiendo la palabra a Adrián, no sé si alguien más, Melanie. No, por ahora, Adrián. No, simplemente para compartir con la compañera que sí, que el problema, además del narco grande, como pasó con Pepe, que está incluso en barrios como el mío, y no es tan grande, porque el grande está en otro lado, el problema es el narcomenudeo, porque la gente tiene que vivir y entonces se cruza, ¿sí? Pero bueno, y tal vez, para no bajar los brazos, tal vez nosotros desde la fe creemos en la utopía evangélica del amor, ¿no? Sostenemos la utopía como ese lugar para pararse y seguir, ¿no? Y hoy, para compartir simplemente, en el encuentro con los profes de este colegio Cuota Cero, que está dentro del barrio, colegio secundario, el tema es, frente a esta lógica individualista, que Verónica lo explicó muy bien, en la cual no tenemos que entrar, construir una lógica de comunidad, un sentido de comunidad, revalorizar algunos símbolos de carácter comunitario, no abandonar ciertas banderas comunitarias de carácter nacional, darle sentido profundo, ¿sí? Y tal vez esto también compartir desde la iglesia, siempre construimos desde abajo, o sea, por lo menos los curas de las villas, voy a aceptarlo, construimos desde abajo. Entonces, bueno, es el momento de seguir haciendo eso, no parar, cada uno en su espacio, ¿no? Nosotros desde abajo, la universidad reconstruyendo y sosteniendo y dándole los términos y la sistematización y los conceptos, además de la lucha fuerte, cada uno en su lugar, no perder esta función de dadores de sentido comunitarios que tenemos. Era simplemente para compartir eso. Gracias, Adrián. No sé si tenemos, Melanie. Por ahora no hay nadie levantando la mano, no sé si algún compañero o compañera quiere hablar. Sí, no sé si estás María del Carmen Pérez, que en su momento hiciste una consulta sobre la doctrina de protección, que creo que Aldo y Verónica te respondieron
muy bien. No sé si tenías alguna consulta respecto a eso, y también consultaste el chat, planteas, ¿no resulta paradójico que un representante del pensamiento liberal arrase con un Estado de derechos individuales? No sé, María del Carmen, si estás presente. Bueno, o si hay algún otro compañero o compañera que quiera abrir el micrófono, intervenir, preguntar. Ahí está, María del Carmen. Perfecto, no hay problema que estés sin cámara. Si querés, abrite el micrófono. Sí, bueno, la preocupación es esa, ¿no? De tener un Estado totalmente avasallado, y coincido en la preocupación tanto del padre Adrián como de Aldo, no solo de los barrios populares, ¿no? Socorro hablaba sobre las infancias en Regina y en realidad yo que vivo en el conurbano bonaerense veo también este deterioro, ¿no? Es como lo nombré antes como utilizando la palabra del tsunami, ¿no? Como que nos arrasó. Y, o sea, la incertidumbre es ¿por dónde seguir? Verónica, vos hablabas de esa resistencia, de propuestas desde intelectuales que hace 20 años nos sostuvieron, pero ahora, no sé, me siento como que estamos ahí, tal cual, teoría del shock. Es esto, ¿no? Que lo traje porque como docente me siento, no sé cómo sostener el discurso. Aldo, tal vez pueda una primera opinión y después Verónica sobre lo que acaba de plantear la compañera. A ver, Norberto, yo quiero aclarar una cosa por cómo empezó Verónica diciendo estas miradas que tuvieron Adriana, Aldo, y que parece no tengo buenas noticias, decía Verónica. Yo soy optimista, pero no es solamente una cuestión emocional, también tiene que ver con una cuestión racional. Esto no quita que uno esté abrumado, que tenga estupor por la situación, porque es impensable que un presidente tuitee una cosa sobre una persona con síndrome de Down. Esto es lo que una persona que dice mogólico, que lo hacía antes, pero bueno, ahora lo sigue haciendo en esta misma condición, a niveles que, si no fuera tan doloroso, es bizarro, da vergüenza. Eso es lo que me causa estupor. Pero no soy pesimista en absoluto. O sea, no puedo hacerlo. No podemos hacerlo. Quiero decir, hay gente que está luchando, está batallando, que tiene esta cabeza. Yo por eso, cuando una persona como Verónica hace este desarrollo conceptual, a mí me da un gran placer, porque realmente hay que tener cabeza para hacer eso. Eso es optimismo. Ahora, bueno, creo que dijimos, la construcción colectiva está claro. Digamos, y además te permite poner blanco sobre negro. Gente, están los curas de estos villeros. Yo quiero decir, fui a colegio católico y me alejé por algún tiempo. Son los pocos que te reivindican con eso que uno creyó en algún momento, que te acercan a otra mirada. O sea, nosotros tenemos condiciones para enfrentar esto. Y esto no quita que uno no se sienta abrumado. Yo por lo menos lo puedo conciliar. Hay una cita, porque la quiero recuperar de mi cabeza y no voy a buscar el libro, que creo que es de Eduardo Galeano, que cita a su vez un texto indígena que dice, bueno, cuando después de la conquista se pusieron a defender y vieron las manos ensangrentadas y la matanza, sintieron vergüenza. ¿Qué es lo que a mí me pasa, gente? A mí esto me da vergüenza de esta situación. ¿Cómo llegamos hasta acá? Porque somos corresponsables. No seremos los autores, pero también tenemos una cuota de responsabilidad en esto. Pero a ver, el deber, yo la cito a Cristina, el deber es ser optimista. No tenemos otra. Nosotros tenemos que poder cambiar esto desde el lugar que tenemos, no solamente como profesores o investigadores, que la mayoría de los que seguramente está acá, pero todos los gestores tenemos que tener esa cuota de posibilidad de poder cambiar esto. Así que, bueno, eso. Verónica. Sí, bueno, muchas cosas se me ocurren, pero la reunión se termina. No, pensaba, digo, como varias cuestiones. Por un lado, en esto último que traía Aldo, que suscribo totalmente, no podemos ser pesimistas,
porque fundamentalmente, como dice Castoriadis, trabajamos en una dimensión de lo imposible, digamos, ¿no? Él dice que hay 3 prácticas sociales que trabajan en el orden de la imposibilidad en términos de la concreción final, digamos, de un punto de llegada, ¿no? La educación, la política y el psicoanálisis, donde uno está siempre revisando y apostando, porque son prácticas por excelencia subjetivantes, digamos, que producen sujetos individuales y colectivos a la misma vez, digo, ¿no? Entonces, bueno, ahí me traía como esta reflexión, lo que decías, Aldo, recién. Creo que, claro, que ahí se juega una dimensión del por qué no podemos ser pesimistas, digamos, ¿no? También me quedaba con algo que referenciaba Adrián, que me parece que va, digo, como algunas puntas para contestarle a la compañera, creo que era María del Carmen, en esta paradoja de un Estado liberal y los derechos individuales. Digo, ahí también traía Adrián, digo, otra dimensión que a mí me parece que es muy importante y que hago como una autocrítica, que puede ser discutible, pero que a la academia llegamos un poco tarde, que es esta dimensión del amor, digamos, o de la afectividad, o la pedagogía de la ternura, que dice otro querido compañero también que trabaja mucho en el campo de las infancias y adolescencias, y me parece, bueno, también de la mano de los desarrollos de los feminismos, fundamentalmente de los feminismos populares, hay como una puesta en valor de la dimensión de la afectividad que a veces nos hemos quedado, digo, en la academia como dialogando entre quienes pensamos más o menos parecido y distanciándonos de las realidades y de esa dimensión de lo afectivo y del padecimiento, que bueno, que la verdad que es la razón de ser también de la educación, de la política y del análisis o de la reflexión crítica, digo, ¿no? Y me parece, digo, estas cosas porque también otra cuestión que creo que es importante traer tiene que ver con la rigurosidad con la que hacemos nuestro trabajo, fundamentalmente si somos docentes, pero en cualquier esfera del Estado. También si uno presta un servicio de una política asistencial hacia las infancias o hace un trabajo territorial militante o de acompañamiento o religioso, digamos, el que sea, me parece que tiene que tener siempre la rigurosidad que nos aporta el conocimiento y cierta lectura de un posicionamiento crítico. Entonces, ahí voy a esto de la paradoja, que puede ser discutible, y ahí abriríamos a una segunda jornada, Norberto, si querés la pensamos, pero digo, me parece que no hay que hay una funcionalidad bastante eficiente, entre muchas comillas, no en el sentido en el que trabajamos nosotras, pero digo, en relación a los estados liberales y los derechos individuales. Digo, primero me parece que ahí hay que poder pensar los derechos humanos como una construcción sociohistórica situada y disputada, y esas adjetivaciones tienen consecuencias, digamos. Nosotros podemos leer y apropiarnos, como se hace muy habitualmente y de manera simplificada y no crítica, de una noción liberal de los derechos humanos, de una noción eurocentrada, digamos, que desconoce también las particularidades y las historias de nuestros pueblos, o podemos hacerlo desde una dimensión crítica. Ahí hay toda la corriente del pensamiento decolonial que viene haciendo desarrollos muy interesantes, y también de los feminismos negros. Bueno, ahí hay como un acervo de producción de conocimiento que es necesario que desde los ámbitos académicos y desde la formación docente en cualquiera de los niveles podamos establecer algunos diálogos, digo, ¿no? Porque desde ese lugar podemos entender entonces que ese carácter paradojal, en tal caso, de los derechos, de la relación derechos humanos y Estado en las sociedades contemporáneas, es una dimensión constitutiva que se juega y que en tal caso nos permite sostener fuerte por qué los derechos humanos son una construcción en disputa, digamos, y cuál es el sentido de las luchas. Y después también este desplazamiento de que no hay derecho humano individual y colectivo, digamos, son prerrogativas de las que tenemos los sujetos, pero que hay que leerlas en colectivo y en contexto. Me parece que si se pierden estas otras dimensiones, bueno, efectivamente la pregunta de María del Carmen pueda atravesarnos y llevarnos a pensar, bueno, que esta paradoja no se resuelve, o que habría una contradicción entre lo que este gobierno dice y hace respecto de los derechos individuales. Y me parece que ahí no hay una contradicción, más bien hay una sintonía fina que hay que poder leerla para
trabajarla, para volver el concepto contra sí mismo, como dice Benjamin, ¿no? Decir, bueno, a ver cómo hacemos para que esto que está plasmado en las leyes efectivamente se articule a las luchas populares, porque ya sabemos de partida que las sociedades capitalistas, patriarcales y coloniales en las que vivimos en este tiempo va en una construcción en contrasentido a esa construcción de derechos. Y bueno, y el lugar del Estado, que también es otra gran discusión, ¿no? Porque los derechos humanos se construyen con y contra el Estado a la misma vez, digamos. Hubo un Estado que provocó mediados del siglo XX los grandes genocidios y las historias que conocemos, frente al cual se construye toda la normativa de derechos humanos, y a su vez se le pide a ese mismo Estado contradictoriamente que los garantice. Entonces, bueno, nada, me parece que es como bien interesante, básicamente como recomendación, hacer algunos recorridos por lecturas desde una perspectiva crítica sobre los derechos humanos y el Estado, para poder encontrar algunos caminos que fortalezcan nuestro trabajo cotidiano en esto de hacer una vida un poco más vivible, ¿no? Para todos y todas, donde todas las vidas cuenten, como dice Judith Butler, y poder, digamos, tragar el sapo de estas situaciones tan repudiables, diría yo, porque no sé ya cómo llamarlas, de un presidente retuiteando estas fotos o riéndose de situaciones que la verdad no ameritan el más mínimo análisis más allá de la barbaridad que es, digamos, pero hay que trabajar para que eso, y además digo, no solo en la materialidad del retweet o del uso de la tecnología en ese momento, sino que me parece que ahí hay toda una cuestión muy preocupante y muy riesgosa de lo simbólico ahí, ¿no? Digamos, porque bueno, es el presidente de la nación que está habilitando el destrato, la discriminación, la xenofobia, bueno, lo mismo con el lenguaje inclusivo, lo mismo con eliminar el INADI, con eliminar la perspectiva de género. Bueno, la verdad que es una situación tras otra, pero lo que importa ahí, me parece, para la educación es ver cuánto de esas situaciones calan hondo en la naturalización y en la expansión en términos simbólicos de una tolerancia hacia cosas que son horribles y muy altamente deshumanizantes, digamos, ¿no? Como que se dan de bruces con lo que venimos trabajando en estos espacios y en los proyectos de formación en estas universidades. Bueno, nada, por ahí me entusiasmé, pero me parecía que estaba bueno poder pensar esas cuestiones. Buen entusiasmo. No sé si tenemos alguna mano levantada. No hay mano levantada, pero bueno, hay compañeros, compañeras de Río Negro, Mariana, bueno, Florencia, Estela, Claudia, Rosario, Santa Fe, Claudia, también de Rosario, Graciela, también de Mendoza, bueno, hay de diversas localizaciones. Acá Mariana, que es de Río Negro, no sé si estás, Mariana, creo que sí, ahí te veo. Pone acá en el chat, creo que hoy más que nunca quienes trabajamos en la formación docente, aquí desde el Instituto de Formación Docente de Bariloche, tenemos la responsabilidad de transversalizar temática esta coyuntura, con sentidos pedagógicos que brinden tratamiento al carácter relacional de los derechos humanos, y en este pensar, mientras está sucediendo, que decía Verónica, estar en los territorios. No sé, Mariana, si querés abrir el micrófono. Está silenciada, ¿eh? Buenas, ¿cómo están? Bueno, una alegría. Vengo como escuchando algunos de estos encuentros de UNIPE y sí, estoy en una provincia, en una localidad intercultural, en una Patagonia que más allá de los signos políticos estaba resistiendo, ¿no?, a este proyecto, a este avasallamiento. Y bueno, lo que traía ahí era un poco también la reflexión, el recorrido, más allá de la academia, de las lecturas que podamos hacer, de los debates, de los intercambios que desde ya son necesarios y creo que venimos recorriendo. ¿Cuál es hoy nuestro lugar en los territorios, ¿no? En las barriadas, como decía allí, creo que era Adrián, bueno, había notado de padres del tercer mundo, ¿no? Cómo estar en esos espacios, en esas instituciones socioeducativas, acompañando y también acompañándonos, ¿no? Y pensaba también cuando Aldo hablaba de
del derecho a la educación superior y de los alquileres, bueno, como hoy nuevamente en disputa, ¿no? Una ampliación que se estaba logrando, que era el acceso al nivel superior, la permanencia, la terminalidad para muchos estudiantes, y bueno, nuevamente en jaque, ¿no? Volviendo muy hacia atrás y nuevamente pensando, bueno, cómo hacemos para generar esas prácticas en estas condiciones, ¿no? Pero desde ya que claramente desde lo comunitario, desde lo territorial, desde lazos solidarios, ¿no? Eso, agradecerles. Gracias, Mariana. Yo no sé si hay más quisiera entrar con la palabra, pero mientras tanto le pediría a Rafael, lo tomo de sorpresa, y a Denise, si está todavía con nosotros, dos queridos compañeros de larga trayectoria y que tienen seguramente alguna opinión para compartir en este momento. Rafael. ¿No estás pudiendo abrir el micrófono, Rafa? ¿Te parece, Norberto, que primero le demos la palabra a Denise hasta que Rafael pueda abrir? Ahí está. Ahí está. Pero, por supuesto, si Denise está allí, por favor, la escuchamos a ella. Adelante, Rafael, ¿eh? Bueno. Bueno, primero, agradecer muchísimo las presentaciones de Adrián, de Aldo y de Verónica, ¿no? Con la que siempre hemos trabajado en un entendimiento cordial y maravilloso. Las presentaciones en mí despertaron muchísimos temas asociados, vinculados. Primero, señalar que no estamos viviendo en un tiempo de guerra, pero tampoco esto es paz. Es decir, ¿cómo aceptar una sociedad en la que no vivimos ni en el extremo de la guerra, aunque pudiera acontecer, porque el mundo está en un proceso de militarización creciente, por aumento desproporcionado de los presupuestos militares sobre otras necesidades sociales y culturales, pero tampoco es paz. Entonces, ¿cómo se educa? Y esa es mi única y excluyente preocupación. ¿Cómo se educa, si es que se puede educar, es decir, invitar a un conocimiento profundo, a la construcción de un conocimiento profundo, en una sociedad que no conoce, en la que se vive más allá de los extremos de la guerra y de la paz? ¿Qué será eso? ¿Qué será esta profunda inestabilidad tras la huella de lo que dejó, y sigue vigente, como efectos deleterios, sombríos, de la pandemia y la profunda crisis de epidemia de salud mental que trajo consigo y que está generando efectos múltiples en nuestra sociedad. Por lo tanto, me asocio con Verónica al pensar que necesitamos radicalizar las políticas de cuidado, de sensibilidad, de afectividad, de calibrar los espacios afectivos de la cercanía, con éticas laicas o espirituales, o juntas, o junto con ellas, pero ir en profundidad, porque necesitamos conocimientos muy complejos, muy abstractos, para evitar que
infancias y juventudes sean aplastadas como efectivamente están siendo aplastadas y victimizadas por múltiples pobrezas en el presente. Es decir, que también me adhiero al pensamiento de Verónica de pensar si este Estado no puede garantizar los derechos humanos, ¿qué puede hacer la sociedad civil? ¿Qué desafíos tiene la sociedad civil frente a la ausencia deliberada de un Estado que ha, por corrupción, por abandono de sus políticas públicas más esenciales, se ha apartado por completo de garantizar derechos conquistados históricamente, y de allí la importancia del concepto de aleatoriedad y de contingencia respecto a que, así como se construyeron históricamente, también pueden perderse históricamente. El padre Adrián habló de la presencia, la omnipresencia del narco en los barrios. El narco en los barrios es el capitalismo en los barrios. Es el sujeto capitalista por excelencia que construye el vínculo relacional acreedor-deudor. Las familias son deudoras. El narco es acreedor y, por supuesto, condiciona y manipula la vida mucho más que cualquier otro agente estatal o de la sociedad civil. Lo hace por extorsión económica, por fuera de toda legalidad, pero ahí hay un vínculo profundamente capitalista del acreedor y del deudor, donde los niños y los jóvenes son víctimas de esa pobreza generalizada que el narco tiene y defiende como el campo propicio para sus negocios. Por último, pensar el lugar de la escuela. El lugar de la escuela, y acá tomo el pensamiento de John Dewey, que asocia la democracia con la escuela, diciendo que la democracia tiene que nacer nueva en cada generación. Y la escuela es el laboratorio democrático por excelencia, donde se producen los conocimientos que no se producen en ningún otro espacio social. Los chicos pueden comer en sus casas o en los comedores, pero en la escuela tienen el desafío mayor, excluyente, primero y último, de acceder a un conocimiento que los emancipe, que los libere, que los transforme y los subjetivice como personas y que puedan vivir sin ser arrolladas por las exigencias de un mundo que tiene que recuperar la cordura. Eso es lo que quería señalar. Gracias, Norberto, por permitirme expresarme. Muchas gracias a vos, Rafael. Denise, tu reflexión. Gracias, Norberto. Bueno, en principio agradecer ahí las palabras de Adrián, de Aldo y de Verónica, que abrieron a este intercambio, a esta reflexión. Y bueno, también Rafael, que siempre es un gusto. Bueno, es un gusto escucharles a todos. Ahí me quedo pensando algunas cosas muy, muy breve. En principio, poder traer acá algunas cuestiones que tienen que ver con la complejidad del Estado, ¿no? Y yo creo que hay que agarrarse de eso en términos de resistencia. Tenemos un Estado nacional, pero las universidades también somos Estado y también podemos hacer mucho desde nuestros lugares. Las escuelas también lo son, los institutos de formación docente lo son. El sistema de promoción y protección también lo es, y ahí tenemos la multiplicidad del Estado, de la sociedad civil, desde sus roles diferenciados, y poder también trabajar desde ese lugar. Sabemos, digamos, no desde un lugar ingenuo, ¿no? Conocemos las responsabilidades diferenciadas y lo limitante que puede ser con estas políticas que
que se están desarrollando desde el Estado Nacional y lo limitante que vienen siendo a nivel federal para cada una de las provincias, de los municipios, pero aún así me parece que hay una resistencia posible, digamos, reconociéndonos en ese rol. Y también destacar ahí, digamos, cómo categorías que hemos desarrollado a lo largo de estos años, desde el territorio, desde las universidades, nos sirven para mirar y para pensar el hoy. Una de las grandes luchas, y lo tenemos, bueno, en las redes sociales en los que se dice, es la lucha simbólica. Es la lucha de lo que decimos, de cómo decimos, y sabemos que ese lenguaje que usamos es performativo y también construye realidad. Entonces, no soltar esa posibilidad de lucha y de batalla que podemos dar desde lo simbólico. Y traigo ahí, digo, para pensar a las niñeces y a las adolescencias, el concepto de interseccionalidad, que es un concepto que trae el feminismo negro, que ha desarrollado sobre todo Kimberly Crenshaw, pero que nos permite pensar de qué modo las desventajas, las desigualdades, las opresiones se dan, se encuentran entrecruzadas y se manifiestan y se expresan de modos diferentes. Y me parece que es un concepto clave para pensar el hoy. No es lo mismo las niñeces en cualquier ámbito, no es lo mismo las desigualdades de género en cualquier ámbito, y creo que esas categorías son potentes para poder entender un poco lo que nos pasa y poder actuar en relación a eso para modificar y transformarlo. Al igual que Rafael, y que creo que todos quienes estamos acá, la educación es ahí una herramienta que sabemos potente para informar y queremos seguir en ese sentido para modificar, pero no solo eso, sino poder realmente transformar realidad. Así que creo y considero que tenemos que apoyarnos en eso y que lo venimos haciendo, ¿no? Hemos pasado otros gobiernos, hemos resistido otros gobiernos y lo haremos y lo seguiremos haciendo en conjunto y colectivamente. Así que gracias a todos por este espacio. Gracias, Denise. Vamos a ir cerrando porque ya hay compañeras y compañeros que se están retirando. Han sido más de 50 los que han participado prácticamente de la totalidad de este encuentro. Agradecemos muchísimo a cada uno de los que se sumaron, aportando opinión o escuchando y llevando seguramente elementos para seguir reflexionando y compartiendo con sus espacios de trabajo, con sus espacios de vida comunitaria, de vida familiar. Lo cierto es que es un tiempo en el cual cada una de estas oportunidades de encontrarnos nos brinda una nueva instancia de reafirmarnos en que no es la resignación con la que vamos a transitar este periodo de la historia, sino reafirmando los valores en los cuales creemos, en los cuales se sostiene buena parte de nuestra historia democrática, y que no estoy para nada en la incertidumbre de que esto pueda constituir un cambio de paradigma de nuestra sociedad. Pero para que eso ocurra, para que no se constituya en un nuevo paradigma de la sociedad, este llamado anarcocapitalismo, tenemos que seguir fortaleciendo espacios de debate, tenemos que seguir fortaleciendo espacios de organización, tenemos que reaprender a convivir con los que piensan parecido o diferente, pero podemos tener sentido democrático que nos aproxima, y creo que el espacio de la educación en todos sus niveles constituye una de las herramientas más fuertes con las cuales podemos seguir este camino de que las normas que hemos conquistado en la primera parte del siglo XXI no se transformen en letra muerta y puedan ser efectivamente el eje de las políticas públicas en el futuro. Así que muy agradecido a Aldo, a Verónica y a Adrián, muy agradecido a Rafael
y a Denise en esta última instancia. Agradecerles a todos los que han asistido. Queda grabada esta reunión, de modo que puede circular del modo que cada uno sugiera y haga llegar su inquietud. Y nos vamos cerrando para aceptar el horario que nos han previsto y, bueno, agradeciéndoles nuevamente a todos la participación. Buenas tardes y nos vemos pronto. Chao, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego. Chao, gente, gracias.